Bienvenidos. En este video les presentaré otra forma de hacer fogata o fuego para chimenea. Espero sea de su agrado, me den like, compartan, comenten y se suscriban. Sin más, comenzamos. Lo primero que haremos, y será optativo porque así lo quieren, a unas imágenes de color de fuego le colocamos resina, con la idea de hacerles un poco más duras y que así puedan mantener su forma, las cuales usaremos al final del trabajo. Con un pedazo de manguera de esas que usan los albañiles, haremos la base del tronco. Para esto tenemos que enderezarla, introduciéndole ya sea un palito de madera o, como en este caso, un pedazo de antena que ya no sirve. Ya dentro de este la pasamos una pistola de calor por unos momentos y a todo lo largo y la dejamos enfriar. Ya fría le retiramos la antena y así quedará recta como la necesitamos. La apariencia del tronco natural se la daremos con pedazos de corteza de árbol. Esta las obtendremos haciéndoles cortes longitudinales con las manos y ya logrado le damos con un cúter un espacio de cepillada para quitarle los excedentes, tratando de dejarla lo más delgada posible para que sea más fácil doblarla al momento de pegarla en el tubo o manguera en este caso. Pero antes de pegarle esta, tenemos que prepararla pegándole una tira a todo lo largo de papel celofán rojo, el cual nos dará la sensación de que está ardiendo. Cabe mencionar otra opción en lugar del celofán, es pintarla con pintura vitral color roja. Esta, ya sea el celofán o la pintura vitral, será a todo el largo de la manguera. La medida de esta será dependiendo del proyecto a realizar. La corteza puede ser de dos formas. La primera, haciendo recorte e irlos pegando de uno a todo lo largo como si fuera un rompecabezas. Y el segundo, se toma un pedazo de corteza de largo y ancho necesario para cubrir la manguera y se mete en el agua por espacio de 2 horas. Exacto, y se le quita o se cepilla la corteza interior para tratar de dejarla lo más delgada posible. Ya teniéndola, se enrolla en el paso de la manguera haciendo los ajustes necesarios y luego se amarra con alambre dejándola secar una noche. Ya seca, se le retiran los alambres y veremos que queda la forma requerida. Y ya a esta solo tendríamos que ponerle pegamento universal y volverla a amarrar para que quede bien pegada. Ya seca, le quitamos los alambres y la vamos cortando del tamaño requerido, que en este caso fue de 5 centímetros, pero será el que ustedes necesiten. Cabe mencionar, si ya tienen definido el largo de los troncos a hacer, será conveniente. El largo total de la manguera debe ser en múltiplos de este para al momento de cortarlas no queden desperdicios. Para la realización del fuego requerimos de 4 LED, 2 tipos flama y 2 tipos rojos. Los flamas lo ubicaremos en un palito vertical en el centro de los troncos y los rojos dentro de estos.
tapando los extremos al ya meterlos. La conexión de estos debe ser de la siguiente forma. Los pares tanto de flama como rojos se colocan de una forma o de una manera paralela para que mantengan su voltaje y no aumente este. Y ya teniendo los dos pares conectados, estos los colocamos de una forma en serie. Y así no nos pasamos de la capacidad del alimentador, que es un tipo de esos de teléfono celular que ya no usen, que son generalmente de 6 volts. Con esta forma de conexión logramos que los rojos también parpadeen como si fueran los de flama y no queden nada más fijos. La base que estoy usando aquí es indistinta. Ustedes usarán las que requieran al proyecto, pero también deberán de pintarla de negro. Colocando los troncos como se muestra, para poder usar los LED tipo flama y los rojos adentro de esto. Aquí es necesario cortar el tronco del medio en 3 partes, quitar una y dejarla del medio para que pueda entrar los LED tipo flama, y el siguiente, el de arriba inmediato, también cortarlo para que pueda con la luz reflejarse en el muro de atrás. Y así mismo en el tronco de mero arriba le pegamos un punto de papel aluminio para que también ayude a la reflexión de la luz de los LED hacia el muro de atrás. Ya terminado, le colocamos los pedazos de imagen de fuego que preparamos al principio. Esto lo ponemos donde creamos nuestra elección y le rociamos un poco de ceniza para hacerlo más natural. Y esto sería el final del trabajo. Aquí tenemos ya el resultado final y pues sería todo. Cualquier duda o aclaración, estoy a sus órdenes. Espero que le haya sido de su agrado y espero verlos en el próximo video. Pidiéndote que si no te has suscrito, lo puedes hacer en estos momentos. Muchas gracias y nos vemos.